Acompáñenme a Efesios capítulo 6. Vamos a estudiar los versículos 15 y 16, pero leeré desde el versículo 10 hasta el 17. Esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante e inspirada. Por último, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, permanecer firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación para proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren conmigo. Padre, venimos ante ti esta noche de una manera en la que tú nos humilles. Confesamos que vemos la lucha, pero puede que no la tomemos tan en serio como deberíamos. Luchamos con nuestras propias fuerzas y esta no es tu dirección. Así que oro ahora para que al mirar estas dos piezas de la armadura, tú traigas claridad. Que nos enseñes lo que significa entender cómo debemos mantenernos firmes. Señor, somos débiles y frágiles, pero tú eres fuerte. Fortalécenos por tu palabra y la enseñanza de tu Espíritu Santo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Así que estas son las 4 partes de la armadura del creyente. Este es el 4º sermón de la serie que comenzamos hace unas semanas sobre la armadura del creyente, como mencioné. Al principio hicimos un repaso superficial de las tácticas del enemigo. Llegamos a entender que es un adversario formidable. Pero mucho más importante, tenemos un Dios más poderoso que nos ha equipado en todo para mantenernos firmes. Él dice en el versículo 10, y esto es un recordatorio que siempre debemos tener presente cada vez que consideramos una pieza de la armadura. Él dice en el versículo 10, por último, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso me gusta. Me recuerda al himno de Martín Lutero. ¿Recuerdan ese himno, el de Castillo fuerte es nuestro Dios? Él lo escribió, Los estudiosos creen que fue entre 1527 y 1529. La primera línea es una paráfrasis de la primera parte del Salmo 46. Muchos han intentado encontrar la causa, en cierto sentido, qué estaba ocurriendo y por qué él escribió esto. Él en realidad nunca le dijo a nadie por qué, cuál fue el motivo detrás de este himno. Al principio tenía un título diferente, era el himno de consuelo, así lo llamó al principio. No tenemos nada registrado, como dije, sobre Lutero hablando de por qué escribió esto. Pero si observamos los años que se mencionan para darnos una idea, de 1527 a 1529, este periodo de tiempo en la vida de Lutero.
Y fue una de las épocas más oscuras en el ministerio de Lutero. Todo era bastante reciente, aunque la reforma seguía avanzando con fuerza y muchos se estaban adaptando y redescubriendo la verdad del Evangelio. Pero había otras cosas sucediendo antes de este himno. Algunas de las cosas que estaban ocurriendo primero en las últimas partes del año 1527 era que muchas de sus propias personas que enseñaban las doctrinas en otras partes del mundo, estaban siendo martirizadas. Y eso le trajo cierta culpa a Martín Lutero porque él en realidad sobrevivió mientras que ellos fueron martirizados. Él lo evitó, pero otros que en cierto sentido estaban redescubriendo el Evangelio estaban siendo asesinados en 1527 y en el otoño de 1527 hubo una plaga que azotó Wittenberg, su ciudad natal, donde él ministraba. Y durante esa plaga muchas personas estaban muriendo. Nuevamente, en su enfoque del ministerio, él seguía yendo a orar por estas personas sin preocuparse por su propia salud. Así que en diciembre de 1527, Lutero escribió esto a un amigo, hablando de sí mismo en tercera persona, y cito, esto es lo que escribió: todos estamos bien de salud, excepto Lutero mismo, quien está bien físicamente, pero exteriormente todo el mundo e interiormente el diablo y todos sus ángeles lo están haciendo sufrir. Solo podemos imaginar lo que estaba pasando con él, ese ataque externo de la Iglesia Católica y ese ataque interno que entendemos que Martín Lutero enfrentaba mucho, que era la depresión y la ansiedad. Y con razón, las cosas que le estaban sucediendo a su alrededor, algunos no habríamos podido soportarlas. En diciembre de 1527 nació su hija Elizabeth, pero nació enfermiza. Fue una lucha. Para mayo de 1528 su hija muere. Así que él escribe este himno. Voy a leer solo algunas partes de él. En la primera estrofa comienza con lo que les dije que deberíamos recordar en el versículo 10. Castillo fuerte es nuestro Dios. Luego continúa en la segunda estrofa. Escuchen cómo lo escribe, porque los himnos ya no se escriben de esta manera. En la segunda estrofa dice, ¿confiaríamos en nuestra propia fuerza? Es una pregunta. La respuesta debería ser no. Y él dice, si lo hiciéramos, esto es lo que quiere decir. Si lo hiciéramos, nuestro esfuerzo sería en vano. La verdadera fortaleza. Continúa, ¿no estaría el hombre de nuestro lado? ¿De qué está hablando? ¿El Dios hombre? Y hace la pregunta dentro de la estrofa. De nuevo, los himnos ya no se escriben así. ¿Acaso pregunta quién puede ser? Deberías preguntar. Él dice, sí, Cristo Jesús, ese es Él. En la tercera estrofa dice esto, y aunque este mundo lleno de demonios nos amenace, no temeremos, porque Dios ha querido que su verdad triunfe a través de nosotros. Ahí está la victoria, sin duda. Por eso, más adelante, llamaron a este himno el himno de batalla de la Reforma. Y yo incluso diría esto, ¿de dónde sacó su inspiración? Yo creo que Lutero debió de estar mirando Efesios 6, y hasta podría llamarlo el grito de batalla de Efesios 6. Pero esta también es nuestra batalla, ¿no es así? No es solo la batalla de Lutero.
Puede que él fuera más consciente de las luchas a su alrededor, pero nosotros también deberíamos serlo. Y por eso creo que Pablo nos dio esta porción de la Escritura. Así que estos dos siguientes, voy a darte estos dos puntos que son las dos siguientes piezas de la armadura. Se habla en el versículo 15 de los zapatos del Evangelio de la paz. Y recuerda, te dije que teníamos estos acoplamientos que tenían la preparación y la protección. Así que estos zapatos del Evangelio de la paz representan esa preparación. Y el siguiente es el escudo de la fe, esa protección. Protección. Antes siquiera de explicar estas cosas, quiero que pienses en algo. Estas piezas de la armadura son, en primer lugar, para beneficiarte a ti. Es toda la razón por la que llevas esto puesto, porque la armadura, cada categoría de esta armadura es para beneficiarte a ti. ¿Es solo para beneficiarte a ti? No. ¿Pero es principalmente para beneficiarte a ti? Sí. Así que entonces solo mira los zapatos del Evangelio. Dice, mira el versículo 15, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz. Y no podemos evitar, cuando ves eso, no podemos evitar ver rápidamente los zapatos y empezar a explicar qué son estos zapatos. ¿Está hablando solo de los zapatos del Evangelio? O sea, simplemente significa ponerse los zapatos para ir y predicar el Evangelio. No. Esa no es la razón principal. Está estrechamente relacionado con lo que Pablo ya ha dicho. ¿Qué ha dicho en el versículo 11, versículo 13, versículo 14? Mantenerse firmes. ¿Cómo nos mantenemos firmes? Con esos zapatos. Estar de pie sin zapatos es estar en una posición comprometida. Primera de Corintios 16:13 dice, estad alerta, manteneos firmes en la fe. Y eso nos ayudará más adelante con el escudo, pero piensa en lo que está diciendo. El mantenerse firme tiene que estar estrechamente relacionado con los zapatos mismos. Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, manteneos firmes. ¿Tiene sentido? Continúa en ese mismo pasaje, Gálatas 5:1, y no os sometáis de nuevo al yugo de esclavitud. No hagas eso. Eso sigue estando estrechamente relacionado con esos zapatos. Nuevamente, estar de pie sin zapatos o con los zapatos equivocados es estar en derrota. ¿Entiendes esto? Es estar en derrota. Filipenses 4:1 y Primera de Tesalonicenses 3:8 dicen, manteneos firmes en el Señor. Eso nos lleva de nuevo al versículo 10 otra vez. Y voy a darte dos ilustraciones, incluso lo cual nunca hago, así que entiende a dónde voy con esto. Podrías estar usando los zapatos equivocados o podrías estar usando zapatos con las expectativas equivocadas. Déjame explicar esto. Y esto probablemente será algo con lo que algunos de los chicos aquí se identifiquen más. Cuando era niño y me metieron en el fútbol americano de Pop Warner, y ya sabes, cuando entras por primera vez, si jugaste Pop Warner o cualquier deporte, no necesariamente sabías qué posición ibas a jugar cuando llegabas a ese puesto, cuando asumías ese rol. Así que empiezas a jugar el deporte y ellos deciden en qué posición vas a jugar. Y luego para cada posición hay diferentes equipos que se usan, ¿verdad? Así que cuando empecé a jugar fútbol americano en Pop Warner, yo salí y mi mamá fue y me compró los tachones más baratos que pudo encontrar. ¿Recuerdan las tiendas Payless Shoe Stores? ¿Verdad? Bien, simplemente no lo saben. Los más jóvenes dicen, ¿Payless? ¿Qué es eso? Payless Shoe Stores, los tachones más baratos que pude encontrar, porque adivinen qué, ella no va a gastar más de $15 sin saber en qué posición me va a poner el entrenador.
Así que empiezo a jugar y finalmente él me pone en la posición en la que cree que voy a estar de manera permanente y me dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedes simplemente seguir las instrucciones? Y yo sentía como, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no puedes simplemente hacer lo que te dicen? Y en ese momento estoy jugando como linebacker interno y él me dice, cuando se abra un hueco, solo tienes que tapar el hueco. Y los linebackers básicamente solo jugaban de norte a sur y de este a oeste. Eso es todo. No hay ningún tipo de delicadeza en un linebacker. ¿Sabes a lo que me refiero? Hay delicadeza, por ejemplo, en los receptores, en los esquineros y en los mariscales de campo. Hay movimientos de destreza, pero los linebackers solo quieren que seas un martillo. Así que cuando se abría el hueco, me costaba trabajo tener tracción. ¿Por qué? Porque estoy usando unos zapatos Pro Wing y se me resbalan de los pies. Entonces mi entrenador viene y me dice, hazme un favor, déjame ver qué estás usando. Y dice, estás usando los tachones más asquerosos que he visto en toda mi vida. Y eso como que me destruyó. Yo estaba pensando, ¿qué demonios? Él dice, tienes que decirles a tus padres que si no quieres lastimarte en este campo, tienes que comprarte unos tachones de linebacker. ¿Qué eran los tachones de linebacker? Altos, voluminosos. No son ligeros. Simplemente te mantienen seguro. Se ajustan hasta el tobillo solo para que seas como un martillo. Me puse los tachones. La siguiente semana de repente siento como, ¿qué he estado haciendo? Y miro hacia mis zapatos y dicen, ¿dónde has estado toda mi vida? Así que de esto es de lo que estoy hablando. Cuando vemos esta ilustración les digo, no, es gracioso. Es para que nosotros veamos, para estar calzados con los tachones del Evangelio, digamos. Y hay cierta relación con eso porque los soldados romanos solían clavar clavos de ese tamaño a través de la suela de esos zapatos para tener más tracción. Y una cosa que sabías era que cuando un soldado romano venía, sabías que se acercaba porque hacía todo ese ruido con la suela de sus zapatos sobre los adoquines. Y eso le daba cierto énfasis a su llamado y le daba algo de que la gente se sentía intimidada por ellos. Intimidados por ellos porque llevaban el calzado adecuado, tenían tracción. En este sentido aquí pensamos, bueno, ¿cómo se ve eso en mi propia vida? Antes de explicar eso, déjame darte otra ilustración. Y esto me va a hacer ver aún más viejo. En noviembre de 1989 salieron unas zapatillas deportivas. Lo creas o no, en ese entonces me gustaba jugar baloncesto. Ahora ya no lo disfruto. Lo siento, chicos. Pero salieron estos zapatos. Eran los Reebok Pumps. ¿Se acuerdan de esos? Salieron los Reebok Pumps. Eran un artículo de alto precio. En realidad era un truco bastante tonto, ¿verdad? Tenían una pequeña cámara de aire adentro y la inflabas en la lengüeta del zapato con una pequeña pelota de baloncesto ahí y la bombeabas para apretar el zapato tanto como podías. Y tenían un precio muy alto. Costaban $170 en ese entonces. Eso equivale a más de $400 hoy en día. Bueno, un día yo convencí a mis padres. Les dije, de verdad quiero esos. De verdad los quiero. ¿Saben qué? El comercial lo muestra. Tú vas a, solo por usar esos zapatos vas a poder hacer clavadas, ¿verdad? Ustedes entienden eso, ¿verdad? De niño, pensabas que ibas a conseguir tus primeros Jordans y también ibas a hacer clavadas, ¿cierto? Así que, ya sabes, consigo estos zapatos y tenía expectativas equivocadas. ¿Creen que cuando inflé los Reebok Pumps pude hacer una clavada? A los 14 años, como de 1,65, con un salto vertical de, no sé, como 8 o 9 centímetros, ¿saben? Así que tenemos esto. Es gracioso, pero piensen en esto. Zapatos equivocados, expectativas equivocadas. Si piensas de manera equivocada, si tienes los zapatos equivocados, es decir, si tu confianza está en el lugar equivocado,
Los zapatos parecen el evangelio, pero en realidad no lo son. Y aquí de este lado tienes estas expectativas sobre ti mismo que no son reales. Entonces, ¿qué haces con ambos? Dejas ambos a un lado. Los zapatos no se originan en ti, no lo hacen. Los zapatos se originan en el Señor. ¿Por qué es esto? Vamos a hablar quiero hablar de lo que realmente son estos zapatos, de qué son estos zapatos. Pero primero hablemos un poco de dónde, otra vez, de dónde van. Y a esto me refiero. Están en tus pies, ¿verdad? Están en tus pies. De esto es de lo que estamos hablando. La ilustración que Pablo está dando es que están en tus pies. Así que, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los zapatos? Soportan el peso de todo tu cuerpo. Soportan el peso de todo lo que eres, de tu ser completo. ¿Y luego qué hacen? Te mantienen móvil. Te mantienen en movimiento. Mantienen tu postura. Si sabes sobre los pies, y si hay personas aquí que están en el campo médico o quiroprácticos, ellos entienden esto, mantienen tu postura. Los pies actúan como una base para una postura adecuada, como dije. Dice, los pies sanos contribuyen a la salud física en general. Piensa en esto. ¿Recuerdas las historias de los soldados en Vietnam? Y cuando en Vietnam había lluvias torrenciales, lo primero que les decían a los soldados era, mantén dos cosas secas, tus pies y tus calcetines. Porque lo que sucedía era que si mojabas tus pies, si mojabas tus calcetines, se presentaban todo tipo de enfermedades y quedabas completamente fuera de servicio. Te mandaban de regreso a casa. ¿Por qué? Porque los pies eran así de importantes. Te mantenían en movimiento. Sin movilidad estabas completamente fuera de combate. Así que Pablo dice, el Señor te ha dado estos zapatos. La primera descripción que utiliza en el versículo mismo es los pies con vuestros pies calzados con la preparación. Él usa esta palabra, preparación, que en la definición griega, dicho simplemente, es disposición. Estar en posición de firmes, ¿estás listo? Estos zapatos, aunque se les llama el evangelio, entre comillas, Pablo no está usando, como dije antes, no está usando ni diciendo que los zapatos te salvan. No. Estos zapatos te mantienen, como dije, en la lucha. Esto es lo que hacen los zapatos, lo que están haciendo. Te mantienen listo para la razón por la que podemos mantenernos firmes es nuevamente por el evangelio. Por eso Pablo cita, porque está citando aquí en el versículo 15, Isaías 52, versículo 7. Vamos a ir allí, Isaías 52, y veamos el versículo 7. Mira lo que dice, porque él está citando de esto también antes en el pasaje. Pero quiero leer algunos versículos antes de ese. Quiero saltar un poco al versículo 5. Él dice, ahora pues, entonces, él dijo algunas cosas, pero no voy a volver a eso. Él dice, ahora pues, ¿qué hago aquí? Declara el Señor, viendo que mi pueblo ha sido llevado sin motivo. Nuevamente el Señor declara, sus gobernantes aúllan y mi nombre es blasfemado continuamente, todo el día. Él dice, estas personas están cautivas. Él dice esto, por lo tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. ¿Cómo serán liberados? Él dice, conocerán mi nombre. Por lo tanto, en el día en que yo soy el que habla, aquí estoy yo. Y luego dice, cita, pero mira cómo lo dice en el versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Esta es la idea de esto. Hay una guerra a lo lejos y hay soldados. Y tú estás en casa, digamos, y estás haciendo otras cosas para mantener el hogar sano y en buen estado. Y lo único en lo que piensas en ese momento es, ¿qué está pasando? Porque si ellos pierden, entonces todo va a cambiar.
Si pierden, van a regresar y esas personas van a apoderarse de nosotros. Como dice en el versículo 5, esto es lo que van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que ven desde lejos viniendo por la montaña exactamente allí? Desde lejos ven a uno de los suyos y él está declarando, ganamos, ganamos. Y él trae esta buena noticia. Esto es lo que significa la declaración. Él dice, quien anuncia la paz y trae buenas noticias de felicidad, quien anuncia la salvación y dice, Sión, tu Dios reina. Estos son los zapatos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dios, en su infinita sabiduría, ha decidido en su gran gracia y misericordia proclamar y declarar la paz para todos nosotros. Él lo dice. Él dice, ¿de verdad quieres paz? La encuentras. La encuentras solo en mí. La encuentras solo en Cristo. Y esto es lo importante. Esto es lo que los zapatos significan para ti. Dios hizo la paz contigo. Dios hizo la paz contigo y esto es lo que te impulsa y te mantiene caminando. Está en correlación directa. Vayan a Romanos capítulo 5. Miren esto. ¿Cómo se alinea hermosamente con Romanos 5? En Romanos 5, miren el versículo 1, ha dicho mucho hasta este punto, pero escuchen lo que dice aquí en particular. Dice, por tanto, justificados por la fe, eso es suficiente, ¿no es así? Él acaba de decir que ha sido declarado justificado por la fe, teniendo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz con Dios. Y voy a ir a algún lado con eso, pero escuchen lo que dice en el versículo 2. Por quien también hemos obtenido nuestra entrada por la fe. Y eso incluso habla del escudo de la fe, ¿verdad? A esta gracia en la cual estamos firmes. Ahí está la posición de nuevo. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mira el versículo 10, el mismo capítulo. Por eso es importante. Por eso permaneces firme, porque realmente eras un enemigo de Dios. No estás en paz con ellos. Versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y aún más, escucha esto, y aún más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Disculpe. Entonces, Colosenses, y no busquen Colosenses, pero Colosenses 1, pueden anotar esto, en el versículo 21, él dice, antes estaban alejados. Eso nuevamente, eso es estar alejados, lo que significa hostiles, y él lo dice en el mismo versículo, y hostiles en la mente. Estaban alejados de él porque eran enemigos en su mente hacia él. Filipenses 3:18 dice, enemigos que eran enemigos de la cruz de Cristo. Romanos 8:7 dice, la mente puesta en la carne es hostil, enemiga de Dios. Así que estos zapatos, piénsenlo, vuelvan a Efesios. De hecho, vayan a Efesios capítulo 2. Así que los zapatos que llevas puestos te recuerdan esto, te recuerdan que ya no estás en enemistad, que ya no estás en guerra con Dios. Efesios 2, mira el versículo 14, porque Él mismo es nuestra paz. Amén. Quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la barrera de separación, tú, puede que hayas tenido divisiones, dice Él, en el mundo. Había diferentes tipos de personas en Éfeso y él dice, no importa, el Evangelio une. Versículo 15, aboliendo en su carne la enemistad, eso es hostilidad, que es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo así la paz.
Él va más allá, versículo 16, y para reconciliar a ambos en un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. De nuevo, el mismo tipo de palabras. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. Paz a vosotros, dice, y a los que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Los zapatos, escucha, vuelve a Efesios 6, los zapatos traen paz y te hacen estar seguro en Él. Eso es lo que hacen. Escucha, si no estás seguro en la verdad del Evangelio de que el Señor te ha salvado, el Señor te ha perdonado, el Señor te ha apartado para Él, si no tienes esa seguridad, tú ni siquiera llevarás el Evangelio a otros. Simplemente no lo harás. Así que si puede ser de dos maneras, principalmente aquí, esta es tu verdad fundamental, el Evangelio, que ha sido hecho justo con Dios y tienes disposición porque estás seguro en Él y luego lo crees y no tienes dudas, confías en Dios cuando sí tienes dudas, Él solidifica eso en tu propio pensamiento y entonces, ¿qué hace que sea más fácil para ti hacer? Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas noticias. Él lo dice, Romanos 10, que ¿cómo predicarán? ¿Cómo sabrán si no hay quien les predique? En el versículo 15 dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas de cosas buenas. Quiero decir, eso es quedarse corto, ¿no es así? ¿No es el Evangelio la mejor noticia? ¿No es el Evangelio como lo más grande que hay? Lo es. El mundo necesita el Evangelio. Pero a menos que la iglesia lo crea, y suena extraño, ¿verdad? A menos que la iglesia crea el Evangelio, sí, a menos que la iglesia lo crea, no permanecerá en él y no lo proclamará. No lo hará. Permanece siempre, camina con fe y esperanza, corre en el Evangelio. Los zapatos son vitales. Sin los zapatos, sinceramente creo que el resto de la armadura no te sería en realidad verdaderamente muy útil. No llegarías muy lejos. Nuestro segundo elemento aquí es el escudo de la fe, el escudo de la fe. En el versículo 16 dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Además de todo esto, suena extraño la forma en que lo dice, pero no significa que esta pieza de la armadura sea opcional. Eso no es lo que está diciendo. Él está diciendo que ya que has entendido todas estas cosas, ahora añade esto y tú. Hay diferencias en estas piezas de la armadura, ¿verdad? Solo hagamos distinciones aquí. Tienes cosas que están completamente fijas a ti, como la coraza que está completamente sujeta a ti. Los zapatos están completamente atados a ti, pero luego tienes estas cosas externas. Tienes el escudo. ¿Cuál es el otro? Una espada. ¿Cuál es otro que no está completamente fijo? ¿Es el casco? Así que cuando hablamos de la armadura y hablamos del escudo de la fe, es como si Él dijera, tómalo. ¿Sabes? Y hay momentos en los que este escudo tiene que ser algo que veas a largo plazo. Permíteme, lo explicaré más adelante, pero antes de hacer eso, se me vino a la mente mientras pensaba en esto, Proverbios 30, versículo 5. No tienes que buscarlo, pero Proverbios 30, versículo 5 dice esto: toda palabra de Dios es probada. Y simplemente significa que ha sido hallada verdadera. Y dice esto en la segunda parte del versículo: el Dios es un escudo para los que en Él se refugian.
La implicación y la necesidad del escudo es por los ataques que están garantizados. Él no dijo en el versículo 16 que las flechas encendidas serían como una especie de opción. Él dice que van a venir. Así que el escudo es necesario, absolutamente, y el escudo es una segunda capa de protección. ¿Quieres más protección o menos protección? Segunda capa, me refiero a que la primera capa es esa coraza de justicia, ¿verdad? El casco es la primera capa, pero la segunda capa es este escudo. Entonces, ¿qué tan bien quieres esto o qué tan bien quieres estar preparado? El escudo romano era grande. No era como, ya sabes, los escudos que ves de Capitán América. El escudo medía 1,20 m de alto y 60 centímetros de ancho. Es enorme. Cubrías la mayor parte de tu cuerpo. Si te agachabas, podías esconderte detrás de esa cosa. Así que piensa en cuando Él dice, mi refugio, Dios es mi escudo y Él es mi refugio. El escudo en la imagen que Pablo nos está dando es un enemigo. Pensando en un enemigo, la necesidad del escudo es el enemigo que ataca desde lejos. Recuerda, él está hablando de flechas encendidas. No es un ataque aquí como cuando tienes la espada y es combate cuerpo a cuerpo. Es aquí mismo. El escudo te va a proteger de cosas a larga distancia, cosas que ves en el horizonte. Y la pregunta es esta, si tienes el escudo, ¿acaso siquiera estás mirando hacia allá? Esto es lo que yo consideré. Consideré que si la flecha encendida está cayendo y si está cerca, ya es demasiado tarde, ¿verdad? Tú tendrías que, se requeriría que estuvieras bien entrenado para poder manejar un escudo con discernimiento, para discernir ataques y artimañas y flechas encendidas, de nuevo, desde la distancia, y no estamos hablando solo del horizonte, estoy hablando del tiempo. Y lo explicaré. Influencias. Ves a tus hijos, si tienes hijos aquí. Empiezas a ver que tu hijo se junta con un amigo en particular y sabes, bueno, ya conoces la frase, ¿verdad? Puedo verlo como un problema desde muy lejos. De eso estoy hablando. Empiezas a ver que tu propia hermana o hermano que se sientan a tu lado están luchando con un pecado en particular y tal vez ahora no sea un gran problema, pero lo ves desde lejos. O ves influencias en tu propia vida, amigos, compañeros de trabajo, medios de comunicación, y está a lo lejos. Quizás no te esté afectando ahora mismo, pero está a lo lejos, pero viene, se acerca. Y hay ideas y personas que el enemigo utiliza de manera muy astuta y cuidadosa, porque sabe que pueden causar daño sin que nos demos cuenta de inmediato. Estas personas y pensamientos manipulados por el enemigo lanzan flechas desde muy lejos, atacando a distancia, sin mostrarse abiertamente Por eso respeto, a hombres como John MacArthur, solo porque ahora mismo él es como casi el mejor ejemplo de ver las cosas antes de que los demás las vean. Vi un video hace poco y miré la fecha y era como de 2021. Él hablaba sobre los peligros de la inteligencia artificial y ahora lo vemos, ¿verdad? Ves llamas a lo lejos, en el horizonte. Entonces pensamos, ¿cómo te estás entrenando realmente para sostener un escudo que te da visión? La gente piensa, eso está muy lejos, no va a afectar a nadie en absoluto. Eso sería ser muy ingenuo respecto al enemigo, ¿no crees? Cuando la flecha esté a 10 yardas de distancia, estás muerto. Y peor aún, si la describe como lo hace aquí, es una flecha incendiaria. ¿Adivina qué te va a pasar cuando te golpee?
vas a prenderte en llamas. ¿Ves? Esto es serio. La manera en que él describe estas cosas es seria. Si cae, sé, o si, de nuevo, porque dije que si cae en el lugar correcto te va a prender fuego. Santiago 3:5 habla de esto, ¿verdad? Cuando habla de la lengua. Mira qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Un fuego tan pequeño. Oh, ya sabes, solo estoy diciendo lo que pienso. Eso es una pequeña llama. Palabras, pensamientos que aparentemente surgen de la nada. ¿Alguna vez has estado en un servicio de adoración un domingo por la mañana o aquí un miércoles por la noche y piensas, ¿de dónde vino ese pensamiento? ¿Por qué estoy pensando eso ahora mismo? Te diré esto, es una flecha que viene de lejos. Y estas cosas están ocurriendo en los ámbitos espirituales invisibles. Duda, falsa enseñanza, preocupación, pensamientos condenatorios. Esto es lo que hacen, quiero decir, creemos, ¿verdad? Creemos en Romanos 8 y me alegra que estemos estudiando Romanos 8 los sábados por la mañana, pero en Romanos 8 tú crees el versículo 1, ¿verdad? ¿Tú lo crees? Por lo tanto, en este momento, ahora mismo no hay ninguna posibilidad, al menos por ahora. Dice que hay algo. Dice que son las cosas que vas a recordar. Dice que cuando alguien te recuerda tu pasado y eso es algo, dice que no. No hay absolutamente ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es, tenemos que creer esto. Tenemos que poner el pecado en su lugar correcto. ¿Entiendes eso? Y si no lo hacemos, la verdad de Romanos 8:1 sigue siendo absolutamente cierta, sin lugar a dudas. Pero si tu mentalidad es incorrecta, eso realmente te hará caer profundamente en la duda. Y yo preguntaría, ¿olvidaste el escudo? Espero que no, porque adivina qué más es verdad. Romanos 8:32 es verdad. El que no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, realmente por amor a nosotros. Haz una pausa y piensa, espera un segundo, ¿hasta dónde llegaría Dios? ¿Qué medidas tomaría Dios no solo para salvarte, sino para preservarte hasta el final? ¿Sabes qué medida tomó? Ni siquiera escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quién será y cómo Él? Ahí tienes una pregunta para ti. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué te dará Él? El escudo, la espada, el casco, los zapatos, la coraza. Él no te está privando de estas cosas. No confíes en tu vida mental. No. ¿En qué confías? Confía en el escudo. Confía en el escudo, porque al confiar en el escudo estás proclamando Proverbios 35. Por eso se llama, ¿y cómo lo llama él? Efesios 6 otra vez. ¿Cómo se llama este escudo? El escudo de la fe. Sabes, hay mucha confusión acerca de lo que es la fe, ¿verdad? ¿Sabes lo que no es? No es el escudo de los pensamientos ilusorios. Eso no es lo que él está diciendo. No se llama el escudo de la filosofía humana. No se llama el escudo de los sentimientos. No se llama el escudo del intelecto. Se llama el escudo de la fe. ¿Y por qué se llama por qué se llama fe? Porque, escucha esto, se basa en qué tan rápido puedes aplicar la verdad como respuesta a absolutamente todo lo que el diablo te lance en cualquier momento.
Permíteme repetirlo de nuevo. ¿Por qué se llama fe? Porque se basa en qué tan rápido aplicas la verdad como respuesta a todo lo que el diablo pueda lanzarte. ¿Cómo lo sé? Bueno, lo hermoso de esto es que todos los escritores bíblicos hablan de ello. Cada uno de ellos. Primero, Primera de Pedro, capítulo 5. Mira, Primera de Pedro, capítulo 5. Y mira el versículo 8. Esto va a conectar todos los puntos para ti con algunos otros versículos, pero mira el versículo 8. Ser sobrios, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero luego dice esto. Te da 2 pasos sobre lo que debes hacer con este diablo, pero resistidlo. 1, 2. Conéctalo con el primero. Firmes en la fe. Sabes, tu fe no es este sentimiento subjetivo, como que un día tengo fe y al día siguiente no. No tiene nada que ver con eso. Porque incluso Jesús dijo que si tienes fe como un grano de mostaza, ¿de qué trataba su analogía? La fe más pequeña ante una objeción. Dicen, ¿sabes dónde pongo mi fe? La fortaleza de tu fe depende únicamente de la persona o el objeto de tu fe. Es Dios. Así que tu pequeña semilla de mostaza vale mucho más de lo que piensas. Para mantenerte firme no necesitas una gran fe. Necesitas una fe pequeña y un Dios realmente grande. Él dice esto, y de nuevo, otro de los escritores en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios, y escucha lo que dice, vence al mundo. ¿Y por qué? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. Veamos a otra persona. Vayan a Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, y miren el versículo 17. Dice, porque en él la justicia de Dios se revela. ¿Cómo? De fe en fe. ¿Por qué? ¿Por qué es esto importante? Porque está escrito, esto viene de tiempos antiguos. Él dice, hay personas que ya han demostrado esto para ustedes en el Antiguo Testamento y recorre toda la Biblia. Y llega a este punto, dice, citando el Antiguo Testamento, pero el justo vivirá por especulación, suposiciones, sentimientos. No. Fe. Esto es lo que el escudo hará por ti. Quiero que escuches lo que no estoy diciendo. De nuevo, la fe solo tiene valor según el objeto de la fe. No fe por el simple hecho de tener fe. ¿Entiendes eso? Eso es superficial. Eso es misticismo. Entonces, ¿qué es esto? Así que el escudo tiene su valor y utilidad porque el Señor lo ha provisto y se basa en la obra que Él ya ha hecho en ti. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Cuando instruye a Timoteo, este joven pastor le dice, la meta de nuestra instrucción es el amor. Y continúa describiendo esto, dice, de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera, una fe genuina. Probablemente estas sean las verdades más grandes en las que puedas pensar, en el sentido de que cuando llegas a esos momentos en tu vida en los que sientes que no puedes más, te das por vencido. Yo no sé cómo puedo hacer esto. Te recuerdas a ti mismo cada parte de esta armadura y puedes decirte, puedo, sí, puedo. Para terminar, acompáñame de nuevo a Romanos 8. Romanos capítulo 8.
Ve al versículo 34. Pablo comienza a ir y venir entre estas preguntas y afirmaciones y se convierte en una de las fuerzas más poderosas de las Escrituras en toda la Biblia. Él dice esto: ¿quién es el que condena? Si estás calzado con el Evangelio de la paz, dices, nadie. Yo permanezco en el Evangelio de la paz, permanezco en sus zapatos. La respuesta es nadie. ¿Y por qué? Cristo Jesús es quien murió. Sí, más aún, quien resucitó. Y porque Él resucitó, tú también resucitarás. Quien está a la diestra de Dios. Él reina y gobierna desde los cielos. ¿Y qué está haciendo Él mientras está allí? Quien también intercede por nosotros. Y Él está orando por ti. Él está orando por tu victoria. Él está orando por tu estabilidad. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? De nuevo, ¿cuál es tu respuesta? Si el escudo de la fe está delante de ti, nadie, ni siquiera yo mismo puedo hacerlo. ¿Qué clase de tribulación podría ser tan grande que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera yo, pudiera soportarla? Pregunta. No. La angustia. ¿Acaso existe una angustia tan profunda que ni yo mismo pueda resistirla? No. ¿La persecución? No. ¿El hambre, la desnudez, el peligro o la espada? No. Nada de eso. Luego dice esto en el versículo 37. Pero en todas estas cosas, Él, escúchame, está hablando de ti. Nosotros, la iglesia, hemos venido a rendirnos al Evangelio de Jesucristo. Él dice, somos más que vencedores. ¿Por nosotros mismos? No, por medio de aquel que nos amó. No se conquista simplemente. Él dice, eres mucho más que un simple vencedor. Entonces, ¿por qué vuelves a intentar vencer una vez más? Porque Él ha vencido. Él ha vencido. Volviendo al legendario himno de Lutero, si confiáramos en nuestra propia fuerza, nuestro esfuerzo realmente sería en vano. No confiamos en nosotros mismos. Hay otro himno por ahí y, ¿sabes? Lo recuerdas. Dice, te necesito, oh Señor, te necesito cada hora. No todos los días, cada hora te necesito. ¿Podemos decir algo más? Cada minuto te necesito. ¿Qué tal otra más? Cada segundo te necesito. Es verdad. Vayamos al Salmo 144. Versículo 1. Bendito y alabado sea el Señor, mi roca firme y mi estabilidad constante, quien cuidadosamente instruye y adiestra mis manos para la guerra y también mis dedos para la batalla. ¿Cómo hace esto? Versículo 2, mi gran misericordia y mi fortaleza constante y poderosa, así es como Él es para Él, mi baluarte firme y mi libertador fiel, mi escudo protector y en quien siempre me refugio, siempre. Por eso vencemos, y Él realmente nos entrena muy bien, siempre, ¿verdad? Así que, con calma y determinación, ponte los zapatos del Evangelio. Toma tu escudo de la fe y con esperanza, mira a lo lejos, observando el camino que tienes por delante. Dios no desea que pierdas, Él desea que ganes de manera abrumadora. Ora conmigo. Padre, te damos gracias porque eres bueno y porque has suplido todas nuestras necesidades, todo lo necesario para la vida y la piedad, y has provisto tu palabra, que es verdad. Y has provisto lo más grande de todo, has provisto el Evangelio en el que permanecemos.
confesamos que fallamos, confesamos que perdemos la batalla, pero Señor, oro ahora que, con todo nuestro corazón, así como nos enseñaste a orar, nos libres del maligno, pero si necesitamos pelear, que entrenes nuestras manos para la batalla. Señor, ayúdanos a permanecer firmes en tu evangelio y en nada más, que no confiemos en la carne ni en la mano del hombre, sino que confiemos en la mano de Dios. Señor, bendice a tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.